Hola, buenos días. Adrián, ¿qué tal? Pues ¿comenzamos? ¿Puedes, Adrián, cerrar la puerta, por favor? Sí, yo creo que sí. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia a esta primera sesión del nuevo ciclo del Seminario Permanente de Filosofía Moderna. En esta ocasión ya oficialmente cobijados con el proyecto PAPIT IN 402823, la modernidad en cuestión. Estudios críticos sobre la interpretación heideggeriana de la filosofía moderna. Pues, como ya saben, el proyecto tiene ya un esquema de trabajo. Evidentemente, siempre es perfectible, siempre es mejorable, ¿no? Sabemos que no es el mejor, pero sí el mejor para nuestra circunstancia y para nuestras finalidades, por lo menos en lo que concierne a nuestras propias alcances, ¿no? Teóricos y visuales y de experiencia también académica. Pues vamos a comenzar el día de hoy con una pequeña, eh, me gustaría pues comenzar con la caracterización quizás del problema, de la lectura de este texto en particular y con con el apoyo en este momento inicialmente de Roberto Estrada, aprovechando que está aquí presencialmente. Entonces, bueno, pues Roberto, ya te pasé la pelota. Sí, eso veo. Ajá, está bien. Ahorita vemos a quién la pasamos. Sí, muy bien. Voy a, si ustedes no escuchan bien, parece que ese ha sido un problema a lo largo de las sesiones de todo el semestre pasado. Eh, por favor, me lo dicen y a lo mejor lo que tenemos que hacer es pasar el dispositivo, este otro, cerraría el micrófono en esta computadora y para que no haya interferencia y pasaría este dispositivo a las personas que están hablando para que ustedes escuchen también, ¿no? Y no se queden como a la mitad de la expresión, ¿ok? Eh, Luis Fernando Mendoza va a hacer el favor de ser el coanfitrión, así que, eh, por favor, tocayo, porque sea me detienes o me gritas, haces un sonido para que yo voltee y lo Venga, retenemos, ¿vale? buenísimo. Roberto, te paso la compra por lo pronto, Sí, si o te quieres. pasas aquí tantito. Como quieras. Pásate aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no me queda más que tratar de expresar qué es lo que, desde mi punto de vista, deberíamos de tomar en cuenta pues, para la lectura del libro. Este, Primero tenemos que tomar en cuenta que se supone que ahorita estamos tratando cuál es la interpretación heideggeriana del pensamiento de Descartes. Sin embargo, traemos un texto, o se ha elegido un texto, en donde el personaje principal pues, no parece ser Descartes. Entonces hay que tomar en cuenta eso de por qué este texto está con esa finalidad, dado que al parecer pues, no es un texto exclusivamente de Descartes. Quizá tengamos que hacer lo siguiente, ¿no? En el epílogo del editor alemán se expresa que en el prospecto de cursos de la Universidad de Marburgo se anunció el curso como un curso sobre la filosofía moderna y que finalmente se dio con el título de Introducción a la Fenomenología. Entonces a lo mejor eso nos puede ayudar de por qué he tratado de dar en este curso, ¿no? Inicialmente se trataba de un curso sobre la filosofía moderna.
Entonces eso ya nos puede dar un poco de apoyo respecto al objetivo del documento. Ok, luego, como en otros textos, no es el único en el que procede Heidegger así, desarrolla los temas que él trata, casi siempre tratando de buscar el antecedente. Y casi siempre, no siempre, pero casi, el antecedente es Aristóteles. Entonces no es excepción este documento. De tal suerte que precisamente para tratar el tema que quiere tratar, ¿sí? Pues remite otra vez a Aristóteles. ¿Sí? Ahora, eh, el título del curso se anunció como, bueno, ya les decía, en el prospecto como el origen de la filosofía moderna, pero finalmente sale como introducción a la fenomenología. Y entonces, el inicio y quizás hasta la finalidad del curso es poner en cuestión la fenomenología, particularmente la fenomenología husserliana. También es un texto donde eh, se aborda la crítica a la fenomenología de Husserl. Eso nos debe hacer pensar lo siguiente, ¿no? Si nosotros vemos el índice, pues efectivamente vemos pues, que trata a Aristóteles, trata a Descartes, trata a Santo Tomás y trata a Husserl, ¿no? Y pues eso ya nos debe hacer pensar, creo yo, pues, que alguna relación hay entre los cuatro autores mencionados. Y entonces tenemos que pensar, tenemos que ver cuál es esa relación. Y en ese sentido nos ayudaría para ver cómo está pensando Heidegger la filosofía cartesiana. Entonces, el marco general, creo yo, estaría dado por esto. Entonces, sabemos que el texto va dirigido a una crítica husserliana, pero se le introduce o se le cuela allí el pensamiento de Descartes. Desde mi experiencia, en lo que yo conozco de los textos de Heidegger, este texto es en donde aborda con mayor extensión y con mayor detalle en los textos el pensamiento de Descartes. Ya sabemos que no lo aborda solo en este documento, lo aborda en muchos otros, pero ni con la misma extensión ni pues con el mismo detalle de citar las obras de Descartes en concreto y cómo está interpretando cada una de las citas que hace. Esto también nos ayuda a pensar por qué este texto está puesto como el texto que nos va a guiar para poder comprender la interpretación que hace Heidegger sobre el pensamiento de Descartes. No por ello debemos dejar de lado que el curso no es un curso sobre Descartes, sino es un curso sobre la fenomenología. Y tenemos que tener presente eso. De acuerdo pues a los hábitos que tenemos de lectura, ¿sí? Creo que lo recomendable es hacer una lectura íntegra del documento. Se pueden hacer lecturas parciales, pueden ser lecturas de lo que dice de Aristóteles en este texto, y no me meto con Husserl, ¿no? O lo que dice de Descartes en este texto, y no veo la relación que establece él entre Aristóteles y Husserl, y ya, ¿no? Creo que perderíamos precisamente en captar cuáles son las relaciones que hay entre estos cuatro autores. Por eso creo que la lectura debe ser del texto íntegro y no por parte. Es una de las costumbres que se han expresado en el seminario, ¿no? Que no les gusta leer partecitas porque pues, se pierden las relaciones que pueden existir entre lo anterior y lo posterior de los documentos. Eh, bueno, eso como un marco general, ¿no? Eh,
tengamos presente que es nuestro texto inicial para tratar de comprender la interpretación heideggeriana de la filosofía moderna en general, no solo de Descartes, ¿sí? De tal suerte que como inicio o como curso preliminar para nuestro ejercicio de intentar comprender las interpretaciones heideggerianas de los diversos filósofos, no debemos perder de vista que son complementadas o complementarias o complementantes con otros documentos, ¿sí? Tampoco debemos de perder de vista que estos textos que estamos revisando, por lo menos son cursos, no son inicialmente, no son textos preparados para la publicación. Debemos de tener presente también eso, no es lo mismo un ser y tiempo que no son cursos cancelados. Sí, está rebotando un poco el sonido, se escucha como doble. A ver si ya. No, está peor, ¿verdad? Si lo cierras, Ya está cancelado acá. ahí está bien. Ya no se oye nada. No, no, ahorita Están hablando mal de nosotros. seguramente no quieren que oigamos. Mira, el tocayo tiene cara de que sí. Sí. Bueno, a mí sí, pero No, donde está Roberto, yo creo que es la que hay que abrir el micrófono. Un micrófono, si no. Ahí. Ahí. bueno. Voy a salir de aquí para evitar eso, para no hacer ningún eco. Ese es el volumen. Ajá, quita, bájalo, ese baja, si no bajas el volumen. Bueno. No, ya no hay eco. No, pero quita el volumen. Eso ahí, mútalo. Ya. Bueno, probando. 1, 2, 3. Se escucha doble otra vez. Perdón. Ya la descoordinada. Ahora, si quieres, si sube ese volumen ahora. Ahora sí, rehabilítalo porque si no, no vamos a escuchar nosotros. Ahí los escuchamos. Ok. Gracias. Perdón. Bueno, les decía que efectivamente hay que pensar que también es un curso, ¿no? Y que tiene, pues, las cuestiones accidentales, o muchas de las cuestiones accidentales, pues, de los cursos, a pesar de que fue revisado y aprobado para su publicación y fue depurado, pues, ¿sí? Finalmente, una cuestión muy externa al contenido del documento, quisiera expresarles que quizás tenga algo que ver, o quizás nos ayude a la comprensión de los documentos,
por las preocupaciones que tenía Heidegger en los momentos en que escribió cada documento. Recuerden que el último curso de Marburgo es en 1928, ¿sí? Y es un curso sobre Leibniz. De hecho, así se llama en hitos, así está un pequeño escrito, ¿no? El último curso de Marburgo. Bueno, pues este es el primero. Este curso fue el primer curso de Marburgo, en donde efectivamente está ocupado con la filosofía moderna, ¿no? Tiene preocupación o está ocupándose, está tratando de comprender más la filosofía moderna. Luego, hay una cuestión también un poco externa que en mi experiencia tiene, pues hay que tomar con pinzas, ¿sí? Norro, que es Juan José Norro, que es el traductor de, de este curso en español, en su nota de traductor, señala que por lo regular traduce Dasein como existencia, y que por razones pues de que este texto es previo a Ser y Tiempo, ¿no? Y que todavía no tiene, la palabra todavía no tiene una eh, connotación específica en la jerga heideggeriana, ¿no? Podríamos decir con adorno, en la jerga de la autenticidad. Todavía no está en la jerga de la autenticidad, y entonces, pues que Dasein todavía tiene un sentido muy común o muy general, el uso común que tendrá a la palabra en la lengua alemana, ¿sí? Pues también quizá haya que tomar presente eso, pero yo creo que debemos de tener presente con pinzas, porque aunque no es Ser y Tiempo, ya desde 1922, y ya se nota también en este y en otros textos, ya Heidegger ha dicho que ya no tiene nada que aprender de los filósofos contemporáneos, y que lo único que le queda es confrontarse con los filósofos fundamentales de la historia de la filosofía. De tal suerte que ya para este curso ya se distanció. De hecho, el curso lo muestra, ¿no? Al ser una crítica de la fenomenología husserliana, pues ya se muestra que quiere distanciarse de Husserl, que quiere comprender la fenomenología de una manera diferente a como la ha comprendido Husserl. De tal suerte que pues él ya tiene las ideas que son vertidas en Ser y Tiempo, por lo menos las intuiciones de esas ideas ya las tiene, de tal manera que no siempre, creo yo, en el texto, Dasein significa existencia. En ocasiones puede tener un significado diferente, como el acuñado ya en Ser y Tiempo, ¿sí? Entonces hay que tomarlo, creo yo, con principios, ¿sí? Y bueno, con ese marco, eh, y todo lo que ustedes puedan decir, además, ¿no? Nada más con este marco, con todo lo que los demás podamos decir sobre qué vemos Heidegger en esa época y cómo hemos entendido lo que hemos leído del documento, y con todo el conocimiento que tengamos cada uno de nosotros respecto al pensamiento heideggeriano y al cartesiano, y de los otros tres también, de los otros cuatro que he señalado que están expuestos en el documento, pues entonces creo yo que podemos ir entrando a los detalles del documento e ir leyéndolo pues, con cierto cuidado. Me gustaría solo quizás ampliar. ¿Sí me escuchan allá? Sí. Sí se oye. Sí. Si quieres, para no. Me, me gustaría ahondar quizás en una
en un aspecto que Roberto en esta presentación introductoria, a ver qué más se les, qué, qué otras ideas al respecto tienen. Sobre todo, bueno, me interesa saber también una versión, digamos, diferente a la mía, porque a mí me hizo pensar la observación de Roberto de que inicialmente, bueno, estoy de acuerdo en que este trabajo, el que vamos a leer, proviene de un curso, que es un curso, digamos, es un segundo curso o es una interpretación posterior a la que comienza con su primer curso sobre Leibniz, ¿no? O enfocado a la filosofía moderna, enfocado más como confrontación, en mi opinión. Y tiene que ver con esto de la jerga todavía no del Dasein heideggeriano como, como ya lo conocemos después de Ser y Tiempo, ¿no? Eh, la pregunta concreta es la siguiente, a ver si la puedo expresar correctamente. Roberto ha señalado, y creo que con razón, que Heidegger, y yo lo reconozco, a muchos de los textos que he leído de Heidegger, bueno, son pocos, pero todos los que yo he leído, la gran mayoría, comienza con una confrontación con Aristóteles. Yo me preguntaba si eso no es un asunto, primero pensé que fuese un asunto meramente metodológico, ¿no? O sea, la filosofía comienza, vean, un poco la confrontación aristotélica, perdón, la confrontación heideggeriana de la filosofía comienza con Aristóteles propiamente, ¿no? Ya sabemos que están los textos también donde va hasta Heráclito, ¿no? O Tales o Anaximandro, pero, digamos, metodológicamente hablando, tiene un gran peso la figura y la filosofía de Aristóteles. Y creo que en el texto que vamos a discutir a lo largo de este semestre, tiene un gran peso también la filosofía aristotélica, los primeros apartados, ¿no? La noción otra vez de faiноmenón y logos, ¿no? En Aristóteles como punto de partida. Pero entonces, mi pregunta, más bien soy como escéptico y más bien tiendo a pensar que no se trata solo de un mero aspecto metodológico, si bien sí es metodológico inicialmente, sino que se trata de que Heidegger tiene frente a sí como problema, o sea, el problema, el paradigma del problema de la filosofía, a Aristóteles y a nadie más. Es decir, y claro, la confrontación con la filosofía moderna está derivada o es derivada o deriva de su, bueno, en la interpretación heideggeriana, de las respuestas a favor y en contra, de cercanía o de lejanía, de esa filosofía que es muy metódica o que metodológicamente tiene todas las bases, o sea, no tiene un pero la filosofía de Aristóteles para comenzar una confrontación en la tradición filosófica. Pero no solo es la tradición filosófica, sino que se trata de la filosofía misma. Eso es lo que creo que está en este texto también tan... A mí me ha parecido este texto particularmente revelador sobre el método que emplea y que vuelve y recurre de nueva cuenta en textos posteriores. Ya hemos dicho que no vamos a hablar de los otros textos, que nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Así que me gustaría que si ustedes, bueno, que digan qué es lo que están pensando en relación con la metodología. Yo ya pienso que aquí ya no es una metodología en ciernes de Heidegger para acercarse al planteamiento de la filosofía, sino que ya es la metodología, porque como dice Roberto, vuelve a aparecer en muchos otros textos, en muchos otros cursos, digamos, punto de partida, que es el phenomenon, y está relacionado también con su separación de Husserl.
es una época muy interesante de la filosofía heideggeriana y tenemos un texto que me parece que vamos a tener que no soslayar el hecho de que convergen en él muchas voces. Y eso es lo que creo que, por lo menos me gustaría que a lo largo de las primeras sesiones, ¿no? de acercamiento al texto, tuviésemos claras las voces, ¿no? O sea, bueno, esto parece que va contra Husserl, ¿no? Es una perspectiva así y así lo está entendiendo Heidegger. Bueno, quizás obviamente no vamos a poder eh, irnos a la obra husserliana, ¿no? Pero mínimamente sí reconocer de qué trata la observación y la confrontación, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esa apropiación que hace Heidegger de de las nociones, los métodos de estos grandes autores con los que desde el título de este libro, los títulos de los capítulos, las secciones, los parágrafos, está presente ciertas filosofías, ¿no? Ciertas respuestas al problema de la realidad, del mundo, de Dios. Y bueno, eso, o sea, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes sobre el asunto metodología y problema esencial de la filosofía. Si van de la mano o si no van de la mano, si se pueden separar. ¿Y qué está proponiendo Heidegger? Es lo que vamos a ver, por lo menos en los dos primeros parágrafos, ¿no? de este texto. Eh, lo dejo ahí tantito. Una idea. Bueno, si no hay alguien más que quiera expresar su opinión, yo quisiera complementar lo que ha dicho Luis Antonio, tratando de dar respuesta a la pregunta que planteó. Sin embargo, voy a meter ya, pues, pues cosas que yo he introducido para la comprensión heideggeriana que no necesariamente tienen ustedes que introducirlas, ¿no? Yo ya introduciría, por ejemplo, para responder a Luis, yo ya le plantearía el asunto eh, de, el asunto de las posiciones metafísicas fundamentales del pensamiento occidental. No voy a abundar en la esencia de las posiciones fundamentales, pero sí me interesaría mostrarles que en esa exposición, o en el planteamiento de qué es una posición metafísica fundamental, está el dividir la historia de la filosofía en las tres etapas que fueron establecidas, por lo menos desde Hegel, ¿no? Entre antigüedad, modernidad y medievo, ¿sí? Heidegger también creo yo que las asume, tal vez un poco acríticamente, ¿sí? Pero creo que las asume y las agudiza. ¿En qué sentido las agudiza? Las agudiza en el sentido de que piensa que hay un culmen de cada época. O sea, hay una culminación, un éxtasis o una cima, pues, de la filosofía antigua, por ejemplo, llega a su culmen con Aristóteles. Es expresado esto por Heidegger en diversos lugares, ¿no? Donde dice que con Aristóteles la filosofía griega llegó a su culmen, a su consumación, ¿sí? Y de allí parto para la respuesta a Luis Antonio, ¿no? Parte de Aristóteles porque considera que Aristóteles es el culmen de la filosofía griega. Es donde comienza a
decaer, por así decir. Lo dice Heidegger en varios lugares también, ¿no? El helenismo es una decadencia de la filosofía aristotélica y platónica. De tal suerte que el culmen es Aristóteles y por eso es el referente de la filosofía griega, de la filosofía antigua. Ahora, ¿por qué remitirse a la filosofía antigua para tratar un aspecto de filosofía moderna como la fenomenología? Porque tiene que ver con el concepto que Luis Antonio mencionó muy de pasadita. Tiene que ver con lo que Heidegger entiende por tradición, ¿sí? Por tradición y particularmente por tradición filosófica. No está desvinculada la filosofía medieval y la moderna de la antigua. Al contrario, derivan de ella. Toda la filosofía deriva de la filosofía griega. ¿Sí? Y efectivamente, el trabajo de deconstrucción consiste en remover todo lo que nos impide ver cómo es que toda filosofía deriva de la griega. ¿Sí? De tal suerte que el trabajo de deconstrucción es un trabajo de remoción de escombros para percibir cómo se relaciona filosofía en general, cómo es una sola tradición, es un solo tratamiento, hay un solo tema a lo largo de la filosofía, de tal suerte que efectivamente por eso siempre hay que remitirse al pasado, hay que remitirse a lo anterior. En ese sentido también se refuerza el sentido histórico del que siempre está hablando Heidegger, pues no solo de la filosofía, sino de la hermenéutica, y no solo de ellas, sino de la esencia del ser humano. El ser humano es un ser histórico. Entonces, creo que ahí está el asunto, ¿no? Entonces, la filosofía tiene relación a lo largo de su transcurso en el tiempo, trata de lo mismo, pero no de la misma manera a lo largo de todas las épocas, pero a veces los escombros no nos permiten ver que efectivamente se trata de lo mismo, pero de la misma manera. Perdón, pero no de la misma manera. ¿Sí? Y de lo que se trata en la deconstrucción es remover los escombros que nos impiden ver esa relación del conjunto de la filosofía. ¿Sí? Segundo, la filosofía aristotélica es el culmen de una época de la filosofía y por ello allí están los cambios fundamentales que Heidegger considera que se dieron o que se llevaron a cabo para derivar o para dar pie a una nueva época, como la medieval. Y lo mismo ocurre con la medieval a la moderna. ¿Sí? Hay cambios significativos en la época medieval, en el culmen de la época medieval. Por ejemplo, ¿quiénes serían el culmen de la época medieval según Heidegger? ¿Sí? Bueno, pues por lo menos hay tres, ¿no? Santo Tomás, Duns Scoto y Suárez. ¿Sí? Entonces allí tendríamos que ver los cambios que se dieron para la filosofía, para el surgimiento de la filosofía moderna. Y eso aprovecho lo expuesto, aprovecho para algo que no dije en la introducción. ¿Sí? ¿Por qué Santo Tomás está expuesto en este texto sobre la introducción a la fenomenología? Pues porque Santo Tomás es el rival de Descartes. ¿Sí? Con quien se pelea Descartes es con Santo Tomás. ¿Sí? Es decir, con las ideas de Santo Tomás, aunque no lo cite, pues, ¿no? O dicho de otra manera, ¿no? O con el tomismo de Suárez, profundizando algunas ideas de Santo Tomás. ¿Sí? No es lo mismo Santo Tomás que Suárez, pero
solo por la agudización o profundización de los temas, pero tienen algo en común, Santo Tomás y Suárez, que es con lo cual se va a pelear Descartes, particularmente con las posiciones de tres temas. Con el problema de la libertad, con el problema de la libertad, el problema del error o del pecado, y el problema de la relación entre alma y cuerpo. Esos tres temas van a ser fundamentales para Descartes, porque el problema de la libertad tiene que ver con cómo se concibe la relación entre Dios y el hombre, según Descartes y según Suárez, y luego si hay una modificación respecto de eso con Descartes. El problema del error o de lo falso o del pecado, porque vamos juntos, lo falso, el error y el pecado, pues va a tener que ver precisamente con qué depende del hombre y de tal cual fue creado, ¿no? Particularmente el distanciamiento que establece Descartes de Dios y el hombre, que es distinto al distanciamiento que establece el medievo de Dios y el hombre. Y finalmente, las relaciones de cuerpo y alma tienen que ver con el surgimiento de la vida final, ¿sí? Con el problema de qué es aquello que conoce, si es el alma la que conoce o es la unidad de cuerpo y alma, ¿no? Ahora, estos tres temas no los desarrolla Heidegger así, ¿sí? Aquí solo vamos a ver a Santo Tomás, ¿sí? Y particularmente a Santo Tomás con el concepto de verdad. El texto que aquí en este curso desarrolla de Santo Tomás o que analiza no es la suma teológica, no es el ente y la esencia, sino es el de la disputación sobre la verdad, ¿sí? Entonces, aquí nada más vamos a ver cómo entiende la verdad Santo Tomás y qué modificación hay respecto al pensamiento cartesiano. ¿Por qué razón es esa postura heideggeriana? Porque lo único que trata es el asunto de la falsedad. Si queremos comprender qué es lo falso, tenemos que comprender qué es lo verdadero y en dónde se puede ubicar lo falso, ¿sí? Entonces, ese aspecto también es importantísimo, no solo en este texto. Sin embargo, ese aspecto sí sugiero que lo complementemos, y valga la cosa, ahora ya estoy sugiriendo cosas. Lo bueno es que está grabado. Sí. Bueno, esta sí Fueron ustedes. fue un error mío, no sugiero. Creo que puede ayudar para comprender el texto una pequeña cita que se encuentra en Interpretaciones fenomenológicas de la crítica de la razón pura de Kant, donde Heidegger expresa que toda la filosofía moderna no es comprensible si no entendemos la ciencia ley del medievo, particularmente de la escolástica de Santo Tomás, pues. Si no entendemos qué se entiende por la ciencia de Dios en el medievo, en la escolástica tardía, si no entendemos qué entiende Santo Tomás por la ciencia Dei y cómo se lleva a cabo la ciencia Dei, según Heidegger, no se puede entender la modernidad en su conjunto. No solo Descartes, sino ni Leibniz, ni Kant, ni el propio Hegel. ¿Sí? Incluso yo me atrevería a afirmar que con más razón Hegel. No se podría comprender Hegel
si no se comprende la ciencia de la escolástica. Eso lo expreso por aquellos que querían o quieren todavía, tienen la intención de abordar a Hegel y no a los tres que se habían propuesto inicialmente en el seminario. Si mal no recuerdo, se había propuesto Descartes, Kant y Leibniz, ¿sí? Pero creo que alguien expresó que le interesaba Hegel. No sé si está por aquí, pero a alguien le interesaba Hegel. Es importantísimo que podamos entender el asunto de la ciencia. Bueno, me extendí un poco en la respuesta, perdón. Yo tengo una pregunta. Creo que aquí hay lo de la ciencia es donde Ay, papá, Gonzalo. Voy a pasar la computadora. no, El micrófono. entramos, ¿será el principio para el desarrollo de la ontoteología? Digamos, sería la comprensión de Heidegger, de la ciencia tendría que ver en ese sentido toda la formación ontológica alrededor de una composición que requiere a Dios. No. Desde mi punto de vista, no. De lo que yo comprendo de lo que Heidegger entiende por ontoteología, no. No solo la ontoteología es la filosofía medieval y moderna, sino incluso la antigua es ontoteología y todavía no hay ciencia de ello. ¿Sí? La propia filosofía aristotélica es ontología porque el propio Aristóteles en la metafísica caracteriza la filosofía como la filosofía primera, la propia filosofía, y también la caracteriza como teología. Y todavía no hay ciencia de ello. Ahí no, en Aristóteles no hay ciencia de ello, pero, bueno, en el sentido escolástico, ¿no? Y también hay que tener presente que no es lo mismo cuando Aristóteles caracteriza la filosofía como teología a la teología cristiana. O sea, no tienen la misma pretensión, pues son diferentes el sentido de la teología en Aristóteles y el sentido de la teología en el medievo. Pero también la filosofía griega es ontoteología, de tal suerte que no podemos decir que de allí parte, que desde la ciencia de ahí parte la ontoteología, más bien podríamos decir que continúa, ¿sí? Parte de otro lado, parte de la filosofía griega y continúa con la ciencia médica, con la ciencia medieval. Tengo algo que añadir a esto y preguntar, ¿no? Porque creo que Roberto se fue de filo ahorita, ¿no? Y, y hasta propuso cosas, en fin. Perdón. Y que no vuelva a pasar, por favor. No, está bien, está bien. A ver, ¿cómo? Es que lo que ahorita estabas respondiendo también me sugirió muchísimas otras consideraciones, pero para efecto de esta sesión, como más, me gustaría enfocar más el problema al punto de partida de esta lectura que hemos hecho y que vamos a estar en ella, ¿no? De Heidegger, la introducción a la investigación fenomenológica, ¿no? Eh, Creo que estoy de acuerdo en que noto esos cúlmenes o esos éxtasis eh, de la tradición a la que Heidegger está tomando en cuenta. Y creo que ustedes también lo pueden percibir incluso en el mero capitulado, ¿no? del curso o del libro, finalmente. Es notoria no es solo predilección, sino es necesidad de tratamiento, ¿no? De estos autores en particular, con esos problemas particulares que comparto un poco
así un poco con lo que acaba de decir Roberto. Eh, Obviamente no es el momento para discutir si son esos los temas eh, que Descartes, por ejemplo, estaba pensando en su filosofía meramente, porque me parece que está relacionado con el proyecto cartesiano. eh, Ese es ahora mi gran asombro, porque quería decir que como habíamos, bueno, en las vacaciones me encontré a leer el libro, pues así de rápido, para saber de qué trata, no nada más, no para indagar o para ya hacer mi ensayo, ¿no? Lo que sea, nada más para tener una visión de qué va. Me encontré con que el Descartes de Heidegger es un Descartes que no, digamos, un Descartes, por llamarle lo menos, un Descartes superado, en el sentido del problema parece que es un Descartes superado en relación con el problema de la ciencia, de la nueva ciencia en particular, aunque eso está dentro del culmen y del éxtasis al que se refiere Roberto, y estoy de acuerdo con él, pero a Heidegger eso ya, digamos, solo tiene importancia sobre la base de la nueva fenomenología, ni siquiera la de Husserl, sino la de él, en su perspectiva, digamos, de allanamiento. O sea, ¿hacia dónde va? Y eso es lo que yo quisiera llegar a saberlo en algún día. ¿Hacia dónde va Heidegger con todo esto? Es si estos problemas que acaba de señalar, por ejemplo, Roberto, en relación con los cúlmenes o las partes más fundamentales de los periodos de la filosofía, que efectivamente agudiza Heidegger cada vez más. O sea, a la filosofía antigua con Aristóteles, a la filosofía medieval con estos tres que acaba de decir Roberto, ¿no? Con Tomás Suárez y... Ajá. Pero la modernidad es sumamente complicada, tanto que aquí tenemos ya planteamientos de Descartes, planteamientos de Leibniz, planteamientos de Kant, planteamientos de Hegel, etcétera, ¿no? Toda la tradición, todo esto lo traigo a colación porque Roberto dice que nada más lo dije de pasada en mi comentario anterior. O sea, el problema de la tradición, en última instancia, se vuelve, en mi opinión, lo que él llama aquí en esta introducción a la investigación fenomenológica, lo que él llama el horizonte de la filosofía. O sea, la tradición ya no es tradición, sino es el horizonte de lo que vamos a investigar. Y el horizonte es en donde se manifiesta desde la aurora hasta la oscuridad, ¿no? O sea, es todo. Pero concuerdo con Roberto en que Heidegger agudiza las diferencias, agudiza también los planteamientos, pero luego eso es lo que a mí me sorprendió en mi lectura global me parece un texto, por otro lado, estupendo, ¿no? Genial, pues, eh, porque después agudiza las diferencias y después te dice Heidegger, pero no, tenemos que, comenzamos a reconocer su uso aparentemente filológico de los términos para llevar iba a decir agua a su molino, pero todavía no tiene molino, o sea, apenas lo está construyendo. Esa es la maravilla de este texto, me parece. No le va a costar mucho después, ya construirlo, ¿no? Pero a mí me parece muy importante distinguir en qué consisten estas evaluaciones que hace y que está tomando en cuenta Heidegger de ese horizonte, le voy a llamar ya no tradición. Es el horizonte del pensamiento propiamente, de lo que está hablando Heidegger. Vean cómo con este ejercicio que está haciendo Heidegger de agudizar los cúlmenes para distinguir perfectamente
de qué va el problema en la antigüedad, de qué va el problema en el medievo y de qué va el problema en la modernidad, para después decir todo eso a la basura. O sea, en realidad fue un mal camino o fue un mal procedimiento debido a una, no sé, todavía estoy leyendo, obviamente estoy haciendo un ser y tiempo, ¿no? Así, chafa, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto de este traslape de ya no considerar a la tradición como tal, sino como el horizonte del propio pensamiento y que va a manifestarse de nueva cuenta con un nuevo amanecer, pero es el mismo horizonte, por otro lado, esa es la ambigüedad de este punto de partida. Y luego te quería pedir, Roberto, ya que también lo mencionaste, eso es algo que ya lo había pensado, aunque no lo hubieras dicho, en relación con el asunto de las posiciones metafísicas fundamentales que, que, ya es, que ya están presentes. O sea, acabas de señalar el planteamiento de esta visión heideggeriana de la antigüedad, el medievo y la modernidad, eh, teniendo en cuenta que no leímos nada de las posiciones metafísicas fundamentales, eh, ¿podrías decirnos muy brevemente cuál es tu, tu noción de o sea, más bien, en qué sentido esta lectura que nos hizo falta, ¿no? Bueno, pero somos ahora expertos en qué es metafísica, ¿no? Eh, entonces, pero que nos digas básicamente cómo se relaciona esa posición heideggeriana con nuestra lectura, así como cómo lo estarías viendo en términos de el propósito, ¿no? De esta investigación, de este nuevo libro, ¿no? De Heidegger. Para quizás que no quede la laguna, ¿no? Que yo siento que a mí me quedó, pues, o sea, a lo mejor sí es necesario como tener mayor precisión, mayor claridad respecto de cómo cómo se entrelaza las posiciones metafísicas fundamentales con esta presentación ahora, ¿no? A lo mejor ayuda justamente el punto de partida, ¿no? De Aristóteles. Bueno, a mí me ayudó explorar el qué era una posición metafísica fundamental, porque eh, me ayudó a enmarcar eh, eh, desde, desde dónde estaba interpretando Heidegger a cada uno de los filósofos, ¿sí? Particularmente a Descartes, porque en Descartes yo siempre he tenido la siguiente duda, ¿sí? Se nos ha dicho siempre que él es el padre de la filosofía moderna y que con él comienza una nueva etapa, ¿sí? Pero a mí nunca me ha quedado claro. Además, esa es una idea de Hegel. Sí, Okay. sí. Y a mí nunca me ha quedado claro qué es lo que ocurrió en esa época y qué es lo que ocurrió en el pensamiento de Descartes, que se considera o que haya sido digno de ser considerado como el iniciador de una nueva época. ¿Sí? Y en ciencia, pues se habla de que se pasó de el análisis de conceptos y discursos escolásticos a la experiencia, o que se pasó de hablar del más o menos y pasar a el mundo de la precisión, es decir, que mientras que la filosofía, perdón, la ciencia antigua no es cuantitativa, la ciencia moderna sí es cuantitativa. O que la experimentación es lo característico pues, del pensamiento moderno, particularmente de la ciencia moderna.
Y si uno revisa la historia previa a la modernidad, pues uno encuentra esas tres características antes. O sea, uno encuentra el uso de la observación y no de análisis de conceptos. Uno encuentra que sí se calculaba, pero efectivamente no con cálculo infinitesimal, todavía no existía, pero sí se calculaba, y que también se experimentaba, ¿no? Y entonces, a mí siempre me ha quedado la duda, bueno, ¿y entonces cuál es la novedad? ¿Cuál es lo que hace que Descartes sea el padre de la filosofía moderna y de la ciencia moderna? ¿Qué es aquello que se supone que hace de manera diferente a lo anterior? Y siempre tuve esa sospecha. Sin embargo, eh, tanto Heidegger como Alexander Koyré eh, afirman que ninguna de esas tres es exactamente la novedad, que la novedad no está a un nivel experimental o un nivel cuantitativo o un nivel empírico, que la novedad está a un nivel ontológico. Y por ejemplo, Coiré dice que efectivamente que la ontología de la modernidad es diferente porque ya no se habla de una metafísica de la sustancia, sino una metafísica del sujeto, ¿no? Bueno, pues Heidegger tiene la misma idea. Tal vez Coiré la sacó también del mismo lado donde la sacó Heidegger, ¿no? Que precisamente yo sospecho que es de Husserl, en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Es probablemente que allí hayan sido los dos, su fuente haya sido esa. Pero bueno, el asunto es que a mí me ayudó el asunto de ver cómo enmarcar el pensamiento de Descartes según Heidegger, y me ayudó esto de las posiciones metafísicas fundamentales. Ahora, lo que yo rastreé de eso fue: la posición metafísica fundamental consiste en responder tres preguntas. ¿Qué es el ente? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es el hombre? ¿O cuál es la posición que ocupa el ser humano en, en esas respuestas dadas por cada filósofo? Y entonces yo he procedido de esa manera. Yo he procedido, voy a tratar de ver cuál es, según Heidegger, la respuesta que da Descartes a qué es el ente. Aunque Descartes no la formule, como efectivamente ocurre. Descartes no formula la pregunta ¿qué es el ente? Ok, entonces la formulación de la pregunta será diferente en Descartes. ¿Sí? Y luego responder a la pregunta ¿qué es la verdad? A lo mejor esta sí se la hace Descartes. Y después ver cuál es la posición que ocupa Descartes en esas respuestas, ¿sí? Como ente perteneciente al mundo en el que vivió, ¿sí? Y eso es lo que Heidegger caracteriza como posición metafísica fundamental. La posición que el propio filósofo ocupa como representante del ser hombre, como representante de la humanidad, en las respuestas que él mismo ha dado. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a tratar de ampliar mi información al respecto. Y efectivamente me di cuenta que necesitamos conocer más la filosofía medieval para dar respuesta a mi duda respecto a cuál es la novedad. Y la he encontrado en los temas que mencioné: en el asunto de la libertad, en el asunto de la relación alma y cuerpo, y en qué es la verdad. En esos tres temas es donde he encontrado que efectivamente hay novedad. Para ello, efectivamente, hay que ver qué responden los medievales a esas cuestiones, particularmente Santo Tomás y Suárez, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la relación entre
las posiciones metafísicas fundamentales y el texto que nosotros vamos a comenzar este texto es parte de la exposición que realiza Heidegger de cómo inició una época diferente a la medieval. Lo estamos viendo en las posiciones metafísicas fundamentales, estamos viendo el inicio de la filosofía moderna, cómo de acuerdo a lo que piensa Heidegger ha comenzado la filosofía moderna. Todavía no es su culmen, ¿no? Su culmen está en otro lado, como ustedes ya se imaginan, ¿no? No está en Descartes, ahí está su inicio. Y entonces la posición metafísica fundamental o las posiciones metafísicas fundamentales son agrupadas por Heidegger en las tres grandes épocas en las que se ha tratado la historia de la filosofía, y cada una de esas épocas tiene un principio y un final. Y además, el conjunto de esas etapas también tiene un final. ¿Sí? Es decir, la historia de la filosofía también tiene un final. Que también eso es... entonces, ese marco es el que yo he adoptado para comprender o intentar comprender qué es lo que dice Heidegger para filósofos. Tenemos la historia de la filosofía en su conjunto, dividida en tres épocas, cada una de esas épocas con un inicio y un final, y la historia en su conjunto también con un inicio y un final. No sé si he dado respuesta, lo que sí sé es que no fue breve, sí he dado respuesta al cuestionamiento de Luis, pero quería él decir algo y no lo dejé para que me dejara terminar. Pero ya terminé. No, sí fue breve porque, creo que sí fue breve porque las cosas que queríamos, bueno, que nos dejaste leer y que nos movimos, pues recuerdo muy bien la parte de las proposiciones fundamentales, ¿no? En el libro sobre Nietzsche, ¿no? Me hiciste recordar el argumento, pues, de Heidegger al respecto. Y supongo que sí fuiste breve porque son grandes problemas, cada uno de ellos, ¿no? Y pero lo que te quería detener, ¿no? Hace un momentito, es solo una cosa que me parece, o sea, estoy de acuerdo, por ejemplo, en que si las tres posiciones, digamos, los tres problemas con los que se logras exhibir las posiciones metafísicas fundamentales que nos ayudan a entender el horizonte del pensamiento sobre el que va a alumbrar ahora Heidegger un poco más y mejor, ¿no? Además, con nueva brújula, pues, más refinada. Eh, Creo que tienes razón en que ahí están esas tres preguntas, o sea, ¿qué es el ente, qué es la verdad y qué es el hombre? Pero cuando Roberto decía que a la pregunta de qué es el ente, Descartes no responde esa pregunta, en un sentido no, o sea, bueno, en un sentido sí estoy de acuerdo. No formula la pregunta. Sí hay respuesta a la pregunta. Exacto, eso es a eso voy. No formula la pregunta, pero sí hay respuesta a esa pregunta, pero la respuesta no es a la pregunta qué es el ente en concreto, sino cómo se conoce el ente y qué se puede conocer. Estoy pensando básicamente en el asunto res extensa, res cogitans, y qué puedes decir de eso, ¿no? De ese mundo relacionado en esas dos sustancias particularmente, ¿no? Pero sí. Eso que está señalando se muestra. Sí. Eso está en el documento de cómo está interpretando Heidegger a esta. El asunto de ¿se responde? Sí, pero respondiendo otra pregunta que sí formuló Descartes. No es la pregunta qué es el ente, sino cómo alcanzo un punto inconclusum y inamovible.
¿Cómo logro algo fijo? ¿Cómo logro algo certero? Ahí está la respuesta. Es importantísimo eso, aunque me voy a adelantar al texto por lo siguiente, ¿sí? Y perdónenme por adelantarme, no debería adelantarme, pero es importantísimo eso. En esa parte Heidegger afirma lo siguiente, ¿sí? Descartes se ha desvinculado de la naturaleza de la sustancia, de la materialidad de las cosas. Lo que le interesa no son las cosas, sino el método de cómo se alcanza una cosa. ¿Sí? De tal suerte que, dice Jaime, le ha interesado la forma, no el contenido. ¿Sí? Y la forma va a determinar el contenido. ¿Sí? Sí. De tal manera que no está guiado por los objetos, ¿sí? Está guiado por el modo, por la forma, por el método. ¿Sí? Ahora, yo también se han dado cuenta, sí, pero en el método del contenido, que es lo que me señalaba Luis Antonio con respecto a Heidegger y Aristóteles, que no es nada más una cuestión metodológica, sino también es una cuestión de contenido. ¿Sí? La, Heidegger a ese respecto, ¿no? De tal suerte que eso va a ser importantísimo de ver esa interpretación heideggeriana de Descartes se ha despreocupado de la materialidad de los objetos y se ha ocupado de la forma de los objetos. Y la ha encontrado en el pensamiento. ¿Sí? Y allí viene el cambio, por decirlo así, radical respecto a la posterioridad. O un aspecto del cambio, no es todo el cambio completo. Bueno, yo creo que sí vale, o sea, más nos vale tener en cuenta esas distinciones ahorita, aunque volvamos a ellas, sí, bueno, quizás sí te estás adelantando tantito, pero nada más en señalarnos que hay un episodio central que estás considerando central para nuestra interpretación de la apropiación que hace Heidegger de la filosofía cartesiana, que a mí me parece sumamente sugerente. Por supuesto que sí noto esa genialidad tanto de Heidegger anunciando una distinción sustancial con el horizonte con el que se ha venido siempre pensando a Descartes. Luego la otra que me parece también muy importante, no lo señalaste ahorita, pero está relacionado con la otra división de la filosofía, la media entre la antigua y la moderna, la filosofía medieval. Evidentemente, también Descartes es o sea, tiene presente, creo que más que Aristóteles, a la filosofía medieval. Y en ese sentido, creo que Heidegger, por eso le parece tan importante, ¿por qué no está, o sea, por qué comenzar su estudio aparentemente con una observación metodológica con Aristóteles? Porque el medievo, aunque Descartes está peleado no con Aristóteles, sino con el medievo, en realidad el medievo se debe todo él a Aristóteles. Sí, el mundo está influenciado por Aristóteles, ¿No? particularmente como de aquí. Sí, claro, por supuesto. Y aquí recordar quizás que creo que Heidegger está tomando también, bueno, eso nada más es, a lo mejor es una observación muy superficial, pues, pero a mí me da la impresión de que Heidegger, hay esta anécdota de Descartes que un día llegó, ya que se había ido de París por la persecución religiosa y todo esto, ya ven que se cambiaba de casa más o menos cada 6 o 4 meses, ¿no? Porque no se quedaba, era muy, ¿cómo decirlo? Muy precavido, ¿no? Y un día llegó un amigo, creo que ese famoso
Clexelie, que se llama, ¿no? Una cosa así. O llega con él y le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, pues estoy investigando, ¿no? Bueno, pues déjame ver qué estás haciendo, ¿no? Y bueno, ya, en realidad el chismoso amigo que quería ver qué estaba leyendo, se encontró con que Descartes lo único que tenía en su casa cuando se mudaba, pues, el único libro que se llevaba consigo era la Suma Teológica. No sé si para aparentar o si realmente, sí, evidentemente sí, Roberto, mejor que nosotros, seguramente. Pero eso es muy interesante porque, o sea, nada más de ver los volúmenes, ¿no? De la Suma Teológica y la organización, o sea, nada más pura estructura, pura forma, como tú dices, pero en la forma de la Suma Teológica está el contenido. Me parece que es lo mismo con Descartes y es lo mismo, y quiero ver, no lo sé todavía, si es lo mismo con Heidegger. Porque tú estás preguntando algo relacionado con esas tres posiciones o los paradigmas, ¿no? Con los que tú te has orientado en tu lectura de Heidegger, eh, a la, con la pregunta esta, la media también, la de ¿qué es la verdad? El método y la verdad, bueno, hasta hay un libro muy famoso que así se llama, ¿no? Pero, bueno, creo que esa es otra pregunta muy importante y no me quiero adelantar tampoco, pero también está presente en estas investigaciones fenomenológicas. Bueno, perdón, en este libro de las investigaciones fenomenológicas, ¿no? O sea que son preguntas muy serias, ¿no? Y son versiones muy nuevas también. Entonces, la otra, y ahora, esa era lo que yo te quería interrumpir nada más. La pregunta que me, que tengo en este momento, aunque no es no la, como no nos podemos salir del texto, al cual no hemos entrado, sí, pero ya lo vamos a hacer, espero, si no hay alguna otra observación, supongo, y si hay un poco de tiempo, sí, mínimamente yo creo que sí vale la pena, ¿no? Que entremos al texto. La nota preliminar que Ajá. es lo que vale la Sí. pena que la leamos para que efectivamente comencemos con la lectura y empecemos a familiarizarnos con el texto Me parece bien. y con la regla de la autenticidad. Sí, nada más, sí, alargo. Nada más quiero yo añadir un problema que evidentemente va a quedarse en este momento, creo que fuera, el asunto de de la historia como, pero ya está ahí latente el problema de la temporalidad, ¿no? En Heidegger. Pero bueno, ese es un problema que se va a resolver en otro lado, ¿no? Pero creo que también es otro de los problemas centrales y que está relacionado con este planteamiento de las posiciones metafísicas fundamentales también. Porque las tres preguntas solo se pueden responder a la luz de la historicidad. ¿No? Sí, sí. Ok. Bueno, pues, ¿qué les parece entonces que vayamos a la nota preliminar? Sí. Y comencemos Si no hay, bueno, si alguien quiere señalar algo antes de los que están en línea, si quieren señalar algo en particular. No, parece que no, no hay manos levantadas. Ok. Bueno, Pues quizás valga la pena decir algo. sí, adelante, claro. Eh, También quizás es importante tener presente que Heidegger llega a Marburgo a cubrir el lugar de Paul Natrop.
¿no? Eh, y, y no es gratuito decir eso, ¿no? O sea, a Natorp es a quien está dedicado, de alguna manera está dirigido el dichoso informe Natorp, ¿no? Y Natorp también tiene una discusión ahí de fondo con Husserl, ¿no? Sobre la cuestión de la lógica, precisamente, ¿no? O sea, lo traigo a colación porque son contextos temáticos, ¿no? Y que abren posibilidades de lectura para lo que queremos hacer, porque si no he malentendido el sentido del proyecto, no es solamente validar la crítica de Heidegger, ¿no? Sino hacer críticos con la crítica de Heidegger, ¿no? La dichosa crítica de la crítica. Entonces, lo que vale la pena traer a la colación en este contexto es que mucho de la disputa que tiene Heidegger con el neocantismo y su distanciamiento del neocantismo tiene que ver precisamente con la lectura de Descartes, ¿no? Es decir, no debemos caer como en la ilusión, ¿no? De la lectura, digamos, de la orientación metafísica fundamental que tiene Descartes, ¿no? Como la única posible, ¿no? Incluso en el contexto en el que Heidegger está exponiendo estas ideas, ¿no? Es toda una discusión que hay de fondo, ¿no? El problema sigue siendo precisamente qué quiere decir el sujeto de conocimiento y qué relación hay con los fenómenos, ¿no? Es decir, o sea, si damos crédito a que no está todavía aquí el proyecto de Heidegger, entonces hablar de cúspides, épocas de la metafísica, pues se vuelve todavía difícil, ¿no? Como que solamente está heredando, pues, la clasificación tradicional. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, lo que se está perfilando en todo caso, ¿no? Es la disputa grande que hay de fondo entre el neocantismo, sea de Marburgo o sea el de Baden, frente a la fenomenología, ¿no? Y para dirimir esa disputa, ¿no? Se tiene que, como dice Heidegger en el texto, partir de ver el carácter eclosionador que tienen las investigaciones lógicas de Husserl, ¿no? Ese carácter eclosionador, ¿no? Que ve Heidegger en las investigaciones lógicas, no hay que perder de vista, ¿no? Que tiene que ver con el palomazo de salida que da por ahí en 1907 Dilthey a las investigaciones lógicas de Husserl, ¿no? O sea, fue Dilthey quien anunció al mundo académico que ahí había una obra que habría de cambiar las cosas para siempre, ¿no? Y parece ser que no se equivocó. Y entonces, lo digo porque en las propias investigaciones lógicas, ¿no? Husserl desarrolla la cuestión de si hay un sujeto, ¿no? Detrás de las de vivencias o no, ¿no? Es decir, si la conciencia es solamente un haz de vivencias, ¿no? Como está planteado en las investigaciones lógicas, me parece que es en la quinta, me parece que es en la quinta investigación. Y, y en ese sentido, ¿no? Heidegger trata de mantenerse, ¿no? Como en esa orientación primera, de la primera edición de las investigaciones lógicas, frente a la posición trascendental que asumirá Husserl después, ¿no? Que ese es el motivo de distanciamiento, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, cuando Heidegger quiere volver a las investigaciones lógicas de Husserl, y lo hace a través de Aristóteles, es para rescatar el sentido original que Heidegger detectó en su primera lectura de las investigaciones lógicas, ¿no? Y que le parece que se ha venido deformando con el paso del tiempo en la disputa que tiene Husserl con el neocantismo, ¿no? Que gira precisamente en torno a esto, el estatuto del fenómeno y el estatuto de la captación del fenómeno, ¿no? Es decir, el estatuto de algo así como una fenomenología,
¿no? Y sobre bajo qué condiciones es eso posible. De alguna u otra manera, ¿no? El motivo para regresar a Aristóteles, creo que Heidegger lo deja claro, eh, siendo, bueno, no son estas determinaciones, ¿no? Que nos están diciendo cuando Aristóteles, por ejemplo, habla del de ánima, ¿no? Cuando habla de qué es lo que se trata en el tratado del alma, dice el peripsiges no es una psicología en sentido moderno, ¿no? Que es precisamente el posicionamiento frente a las posturas de la época, sino que trata del ser del hombre en el mundo, ¿no? Esa es la reorientación fundamental, ¿no? Que quiere recobrar desde Aristóteles Heidegger para desde ahí potenciar el carácter eclosionador de las investigaciones lógicas de Husserl, que evidentemente son un desarrollo bueno, ya lo sabrán, de la lectura de Brentano, bueno, de la posición de Brentano, ¿no? De su psicología y señaladamente, pues, su aproximación a Aristóteles, ¿no? Como una de las dos grandes cabezas que había aristotélicas en aquella época, ¿no? Que no es la única, pues, ¿no? Digo, está la de Trendelenburg, que quizás es mucho más fructífera, ¿no? Pero bueno, esa es como un poco la traza el estado de cosas como de historia efectiva en el que se encuentra la lección, ¿no? Y creo que esto puede aclarar un poco, ¿no? ¿Cuál es el carácter, digamos, singularísimo que tiene la filosofía de Heidegger frente a sus contemporáneos, que es que no leían a los griegos, nada más, nada más y nada menos, ¿no? O sea, no se caracterizaban por mantener una discusión con la antigüedad, ¿no? Sino que se vivía justo como en este sentido de progreso, ¿no? De que eso ya está dejado atrás. Y lo que Heidegger empieza a hacer es decir, no, pues miren todo lo que, los caminitos que se nos abren si le echamos un ojo detenido, en este caso a Aristóteles, ¿no? Creo que es por estos años en los que le escribe a Jaspers una carta en la que dice que solamente está leyendo en griego y no sé cuánta cosa más, ¿no? Entonces este, por ahí, y además, bueno, pues que también es como la lección con la cual, ¿no? O sea, en términos como concretos, con lo cual se quiere anunciar la llegada de la fenomenología a Marburgo, ¿no? Justamente como una invasión, ¿no? Al terreno de la escuela, pues, o sea, hay un ánimo, un bello ánimo de conflicto en el mejor de los sentidos, ¿no? Ahora sí que de sacar noblemente las armas, ¿no? Como se podría decir. Bueno, Fíjate, sí, creo que lo que tú estás diciendo ahorita o sea, nosotros nos habíamos enfocado más o sea, lo que veníamos diciendo ahorita Roberto y yo, hasta ahorita, pues, habíamos enfocado más el aspecto de la génesis del planteamiento heideggeriano, nada más, ¿no? Desde Heidegger únicamente, si bien con la tradición, aunque insisto yo y yo diciendo, bueno, todavía no sé cómo decir que ya no se trata de la tradición nada más, que es la observación que tú insistes en que, o tú nos haces ver que en realidad eh, es solo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Seguimos hablando de la tradición, pues, la tradición filosófica, aunque le pongas horizonte, mangos, ¿no? O sea, es tradición, pero eso es lo que yo todavía no he, no he digerido y no puedo ni decir lo que con esa contundencia con la que lo dices tú, decir que eh, se sigue hablando y se sigue trabajando con la tradición, porque yo ya no entiendo entonces en qué sentido Heidegger está siendo
radicalmente un pensador que toma distancia de la tradición. O sea, la pregunta más bien es, ¿cómo se puede tomar distancia de la tradición? Porque Hegel lo que hacía era la incorporaba, ¿no? O sea, la incorporaba para negarla y de ahí proponer hacer la suya, ¿no? Es decir, la negatividad es positiva, ¿no? En ese sentido. Eh, y ese es, digamos, un asunto muy importante, pero tú nos estás haciendo ver, lo cual también agradezco en este momento, nada más la otra parte, ¿no? Del contexto alemán, el contexto Marburgo y el contexto Nator y Husserl, ¿no? Que no lo había yo ni siquiera pensado, ¿no? O sea, en realidad es una observación para tener presente, ¿no? Y que veamos, bueno, también todos los del seminario estén conscientes de que hay esos nexos, ¿no? Aunque claro, una de las primeras tareas que se propone ya ven que comienza con la doble tarea de estas lecturas, ¿no? En las observaciones preliminares del texto. Creo que la segunda dice algo así como, no se trata de hacer este periodismo fenomenológico, ¿no? Eh, Ay, bueno, me gustan esas afirmaciones porque me molestan, ¿saben? Por periodismo fenomenológico creo que está dando a entender algo así como historia del pensamiento otra vez. Y la pregunta es, ¿y cómo logra Heidegger no participar y no ser parte del periodismo fenomenológico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita, vamos a ver esa parte. Pero ahorita te doy la palabra, ahorita tienes la palabra, toca yo primero la había levantado aquí Roberto, o no sé si se echan un volado para ver quién. Quisiera complementar lo que han dicho los dos, el asunto de pues, tratar de ver de qué tradición viene, o de qué tradición viene alguien, y que no olvidar efectivamente pues, el asunto de las posiciones neocantianas o el periodo neocantiano. Creo que ayuda también lo siguiente, ¿no? Tanto las disputaciones cartesianas de Husserl como la filosofía como ciencia estricta muestran que él es más apegado a Descartes que a, Las meditaciones cartesianas. perdón, las meditaciones cartesianas, muestran su apego más a Descartes y en ese sentido se opone a la escuela de Marburgo, ¿no? Porque la escuela de Marburgo pues, pues es neocantiano. Entonces, él se adhiere más a Descartes. Creo que esos dos textos muestran que efectivamente él se decanta más por Descartes que por Kant. Sin embargo, Heidegger conscientemente es lo opuesto. Él reiteradas veces afirma que Kant estuvo a punto de llegar al asunto y al problema del tiempo y de la temporalidad. En ese sentido, Heidegger se adhiere más a la tradición kantiana. Quizá no neocantiana, porque es muy crítico del neocantismo. Señala desde su punto de vista cuál es su diferencia con el neocantismo. Pero efectivamente él señala en muchos lugares que a Kant le faltó solo dar un paso más. Y en ese sentido, creo que Heidegger se inserta él mismo más en la tradición kantiana, ¿sí? Y en ese sentido también nos ayuda a comprender la diferencia con Husserl. Mientras Husserl se adhiere más a Descartes, Heidegger se adhiere más a la corriente kantiana. Efectivamente hay que tratar con cuidado, con detenimiento y con detalle en qué sentido lo está diciendo Heidegger,
en qué sentido a Kant le faltó solo un paso, ¿sí? Pero eso lo deberíamos de guardar cuando veamos Kant. Claro. Sí, sí, sí. Pero creo que ayuda al asunto de la tradición de la que hablaba Luis Antonio, de a cuál se adhiere el filósofo que estamos nosotros tratando de analizar, y también se sirve para lo que decía Luis Fernando, ¿no? Para la crítica de la crítica, de ver a cuál tradición se está adhiriendo Heidegger, no es un extraterrestre que se le ocurrieron las cosas nada más así de la nada, ¿no? Él no deriva él de la nada, ¿no? Sino que tiene él una tradición por detrás y también tenemos que ver qué tanto de esa tradición ha sido pensada por él y cuánta no ha sido pensada por él. Gracias, Roberto. Adelante, tocaría. Sí, digo, precisar, ¿no? Que precisamente, bueno, precisar que más bien justo el punto en el que los neocantianos, ¿no? Sobre todo los de Marburgo, empiezan a cosechar como, digamos, investigaciones fructíferas, ¿no? Es precisamente no por su kantismo, sino por su apropiación de Descartes. Esa es toda la clave, y eso es lo que está disputando Heidegger, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no es la adherencia a, a Descartes o no, sino que Descartes era una cosa candente en esa época, ¿no? O sea, y eso es muy significativo, por ejemplo, en los trabajos de Cassirer, ¿no? Entonces, pues sí, es solamente eso, ¿no? Que eh, más allá de si Heidegger toma esta o aquella afiliación, que además es enteramente provisional, ¿no? Para con él siempre todo es provisional en afiliaciones, quizás solo Nietzsche no, ¿no? Em, eh, en, en, en realidad había un terreno de disputa, porque claro, Husserl justo está desarrollando una vía para la posibilidad de la fenomenología desde el tipo de la meditación cartesiana, ¿no? Y todo lo que hizo Kern, ¿no? Nombra como la vía de la epogé, ¿no? Eh, pues es algo que no solamente está presente en Husserl, sino que todavía recuerdo que en este texto del problema sobre el origen de nuestra creencia en la realidad exterior de Dilthey, cuando habla del principio de fenomenalidad, es remitirlo a Descartes, ¿no? O sea, es como este precepto, ¿no? De que Descartes ha establecido, para ver por qué se le considera, ¿no? Como un punto de inflexión, ¿no? Es porque Descartes ha establecido de manera como magistral lo que es el principio de la conciencia, ¿no? Que es que no puedo hablar más allá de aquello que me es dado, ¿no? Y en el modo en el que me es dado, que es algo que es el principio de fenomenalidad de Husserl, pero también es el principio de fenomenalidad de Dilthey, ¿no? Y todo ello está remitido a Descartes. Entonces, en la disputa de este principio, ¿no? De qué quiere decir el que algo me es dado, de que no puedo referirme a las cosas más que en el modo y manera en que me es dado, pues hay una confrontación con lo que eso con esa cuestión que nos dejó de carta abierta, ¿no? Y que por eso es un tema, insisto, ¿no? Que en la época es muy candente, ¿no? Ujú. Sí, pues sí está sumamente imbricada, ¿no? Toda la época, ¿no? Y bueno, pues nada más, es una pregunta, ¿no? No lo sé. Eh, en relación con tu observación, Tocayo, de que los demás cuates no les interesaba la antigüedad propiamente, ¿no? O sea, no sé, creo que Maurizio Ferraris
en esa historia de la hermenéutica, muy, muy erudito, pues, que aparece, anda ahí en el siglo XXI, me parece. Pero vino aquí a México cuando estaba escribiendo el libro y ahí, si no mal recuerdo, sí, ese mero, este, ahí algunos fuimos a un curso que dio y todo eso. Me parece que él dice bueno, no sé cómo contradecirte, tocayo, pero él dice, creo que le entendí que dice lo opuesto, que a diferencia de todos nosotros, o sea, nosotros somos los que no sabemos griego ni latino, y en cambio todos ellos, o sea, creo que hasta menciona ahí obviamente a Dilta y a Casire, o sea, pero todititos, o sea, sabían griego perfectamente, es porque en el liceo no salían como Nietzsche, ¿no? Porque no fueron todos a Schultforta, ¿no? Pero, ni era Nietzsche, ¿no? Pero todos sabían lo que nosotros deberíamos de saber, o sea, griego, latín, teología, ¿no? Es decir, Sí, claro, pero a ver, no confundamos la formación básica de gimnasio con el hecho de tener estudios en la cultura clásica. Eso se le dejaba a los filólogos precisamente. claro, ¿Por qué? Porque es la época de la eclosión de los estudios filológicos a partir de la nueva hermenéutica de Dilthey. Precisamente, sí. ¿no? O sea, eso es lo que se transforma en Berlín, que da lugar a gente como Jäger, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Heidegger como que innova en el sentido de traer a la filología, ¿no? A los métodos filológicos para la reflexión filosófica, ¿no? Eso es algo que le es muy reconocido en su cátedra, ¿no? Bueno, claro, sí, por supuesto, en ese libro, ¿no? De Ferrari, lo que él menciona es justamente eso, ¿no? Que el método filológico marca una diferencia en autores como Gadamer o como Heidegger, ¿no? Que van a retomar, si bien posturas de Dilthey o de autores que en Alemania en el siglo finales del XIX, ¿no? Mediados del XIX, son, digamos, de otra corriente, ¿no? De otra corriente de pensamiento. Pero claro, no es que fuesen iletrados, ¿no? Nada más quería yo señalar eso, ¿no? Eh, más iletrado yo, pues, pero Ya quisiéramos llevar griego y latín en la prepa, en vez de llevar no sé qué cosas llevan ahora, pues, computadora e inglés, computación e inglés, ¿no? pues sí, Ujú. bueno, cada quien. Bueno, pero nada más esa observación. Pues vamos no sé si tengan un poquito de tiempo nada más para Ujú. comenzar con esto que decía Roberto, ¿no? Sí. Si tienen ánimo, nada más vamos a comenzar con las observaciones preliminares, ¿no? Y quizás acordar para la próxima sesión, ya que a qué le vamos a dirigir la atención, ¿les parece? Sí, muy bien. Tú, tienes ahí a la mano el texto también. ¿Querías decir algo tú, Roberto, en relación con las observaciones preliminares? No, pues que las leamos y que tratemos de ver qué comprendemos de esas, porque pues creo yo, son como indicios de qué nos vamos a encontrar en el discurso. Bueno, pues, ¿quién quiere? Adelante. Ajá. Ustedes me indican cuándo me lo tengo. Yo no sé por qué respuesta. Ok. El curso tiene una doble tarea. 1. Fijar y abrir el horizonte dentro del cual cabe esperar determinados estados de cosas. Orientaciones provisionales de la mirada. Dejar a un lado expectativas erróneas. 2. Realizar una descripción concreta de los estados de cosas que paulatinamente se nos han hecho accesibles. Lograr la familiaridad con los objetos y el modo y la manera de tratar
teóricamente con ellos. Antes que nada, hemos de dejar... Ahí está, sí. El subtítulo de esas observaciones preliminares es, según la traducción inglesa, dice la tarea de las lecturas o de las lecciones y la pasión por el cuestionar genuina y correctamente. Esta observación aquí, de entrada, me coloca así inmediatamente me coloca en aviso, ¿no? Quiero señalar solo que la tarea, o punto de partida, la tarea, también es una traducción de un término que está relacionado con la obra o el trabajo. La obra, trabajo es el resultado de un proyecto siempre. Por lo menos es, desde la perspectiva moderna, es un concepto central en Leibniz, en Descartes, en todos los autores modernos. El trabajo de la obra está relacionada con un resultado. Y aquí la tarea de las lecciones o de las siguientes lecciones, cuando dice Heidegger en el subtítulo o título amplio, ¿no?, de las observaciones preliminares, es que se está siguiendo una tarea, hay una obra, hay una acción por hacer, o sea, hay un esfuerzo. Y en ese sentido, estamos en pleno. Es decir, la tarea es una característica del la modernidad. Es decir, los griegos no tenían tareas, ni los medievales. ¿En qué consiste la tarea del medieval? Puede ser orar, puede ser todavía la contemplación, la vida contemplativa, igual que el griego todavía. En cambio, la tarea implica una construcción, un constructo, perdón. Está abonándose, creo, Heidegger, estas lecturas en esta presentación amplia, hacia una acción particularmente, o sea, pareciera que está siguiendo pareciera que está sugiriendo ya una actividad relacionada con lo peculiar de la música, que es producir mediante tareas y transformar el mundo. Pero no sé si vaya a ir por ahí. Se va a acabar la batería. Sí. Y ahí se va a acabar el curso. Atención, porque no te trajimos. Bueno, la sesión se termina por parte del inicio. No traje cable y la batería está por acabarse. O si lo paso de este lado. Sí. La grabación. Ay, la grabación entonces. Pero es... Ah, claro. Entonces puedo permanecer. Sí. Voy a cerrar esta computadora ahorita y voy a abrir de este lado. Para que Luis Fernando consiga la grabación. Ya iba a finalizar la grabación. Salí nada más.